Creo que a todos nos ha quedado claro que China es el país que más está haciendo para hacerle la competencia a los Estados Unidos. En este canal hemos hablado largo y tendido sobre las fortalezas y debilidades de esta nación. Pero hay un tema que nos quedó pendiente. China ha cogido esa repercusión a partir de los 90. Con la caída de la Unión Soviética ya no quedaba nadie para rivalizar a los Estados Unidos. Pero China estaba haciendo los deberes para alcanzar la economía yanqui. Aquí es donde surge la cuestión. ¿Cómo lo han hecho? Todos sabemos que China estuvo bajo un duro régimen comunista. Y bueno, según como lo veamos, aún sigue siéndolo. Pero, ¿qué cambios hubo durante esa época? ¿El comunismo puro allanó ese camino para el despegue chino? ¿O fue al revés? Y lo más importante, que estoy segurísimo que os estáis preguntando ahora mismo, ¿por qué hay un gorrión en la miniatura? Sí, también lo vamos a responder. Así que, si no os lo queréis perder, poneros cómodos, que empezamos. El inicio del siglo XX para China fue bastante caótico. Entre 1913 y 1927, el país se fragmentó en señores de guerra regionales quienes luchaban por el control. Chiang Kai-shek logró reunificar el país. Para aquel entonces, el país contaba con unos 400 millones de habitantes y una economía principalmente rural. Para finales de la década de los 20, el país se vería golpeado por un evento internacional, la Gran Depresión, cosa que se vería agravada con la invasión y ocupación de Manchuria por parte de Japón en ese mismo año. Como consecuencia de esto, el PIB total de China cayó a 28,8 mil millones de dólares en 1932. Luego se produjo un periodo de estancamiento y declive con una caída del PIB a 21,3 mil millones en 1934. Después de eso, la economía china se volvería a estabilizar y parecía que se iba a salir de ese pozo, pero volvería a atacar Japón de nuevo. En el 37, Japón invadiría China y la devastación que siguió duraría alrededor de 8 años. Esta guerra causó la muerte de entre 20 y 25 millones de chinos y retrasó gravemente el desarrollo del país en la década anterior. La industria sufrió un fuerte golpe debido al conflicto devastador y la entrada de productos estadounidenses de bajo coste. Para el año 1946, las industrias chinas operaban solo al 20% de su capacidad y producían un cuarto de lo que producían antes de la guerra. Y por si fuera poco, el fin de esta guerra no supondría un periodo de paz, ya que estaría a punto de iniciar la Guerra Civil de China. La guerra duraría 4 años y enfrentaría al Partido Comunista de China, liderada por Mao Zedong, y el Kuomintang, dirigida por Chiang Kai-shek. En el 49, con la toma de Beijing por parte del Partido Comunista, se proclamaría la República Popular China y la huida de los perdedores a Taiwán, en donde establecerían la República de China, pero bueno, eso es otro tema. Cuando el Partido Comunista Chino tomó el poder en el 49, sus líderes tenían un objetivo claro: transformar China en una nación socialista. Desde el punto de vista económico, estos objetivos incluían la industrialización, la mejora del nivel de vida, la reducción de las desigualdades de ingresos y el desarrollo de equipos militares modernos, cosa que no iba a ser nada fácil, ya que debido a la guerra todas las infraestructuras estaban destruidas y la inflación también estaba haciendo de las suyas. Había mucho que hacer y se intentó abordar con los famosos planes quinquenales. Para controlar la inflación, en 1951 el gobierno decidió unificar el sistema monetario, restringir el crédito y los presupuestos del gobierno, tratando de asegurar así el valor de la moneda. Y también se creó el Banco Popular de China como único proveedor de servicios financieros del sistema. Y al César lo que es del César, la medida fue un éxito. China mantuvo una de las monedas más estables de la historia durante el periodo de Mao. Otro paso que dio el gobierno fue la nacionalización de las empresas, lo que hizo que más del 40% de la producción industrial quedara bajo propiedad estatal. Y en 1953 pasaría algo gracioso debido supuestamente a la inexperiencia de los gobernantes. Y es que las autoridades cometieron una metedura de pata bastante gorda. Deduzco que todos sabéis lo que es un superávit fiscal, básicamente que los ingresos tributarios son mayores a los gastos. El tema está en cómo contabilizarlo de forma correcta. Si tú tienes un superávit en el año 2010, esos ingresos son ingresos del año 2010. Parece evidente. Pues bien, vamos a ver qué han hecho los chinos con esto.
En 1953, cuando China entró en el primer plan quinquenal, la economía había mejorado y el Ministerio de Finanzas decidió incluir el superávit fiscal del año anterior como fondos del ingreso presupuestario de 1953, para de esta forma cubrir los gastos del año en curso. Es decir, estaban inflando el presupuesto de este año con ingresos del año pasado, y así sucesivamente se iban inflando las cuentas. Aunque el experto soviético Kutuzov advirtió a las autoridades fiscales chinas que no utilizaran el superávit fiscal del año anterior, el Ministerio de Hacienda no les hizo caso. Esto generaría una falsa expectativa de bonanza, pero realmente estás incluyendo ingresos que no deberías incluir. Y es que esto además es algo que se va retroalimentando, porque tú incluyes el ingreso del año anterior en inflando los presupuestos año, y luego estos mismos presupuestos que has inflado los utilizas para el año siguiente, y así pues se va generando la rueda. Y esto evidentemente acabaría pasando factura en un futuro. Durante el primer año del plan quinquenal, la producción industrial y agrícola crecieron en un 21%. Esto puede parecer bueno, pero si tenemos en cuenta que se aumentó el capital en esos sectores en un 50%, tenemos un problema. Había demasiada producción para la demanda que había. Evidentemente la situación era insostenible. El déficit que estaban ocultando las autoridades empezó a hacerse notar y al gobierno no le quedó otra que realizar una reducción drástica de las inversiones en la industria. Pero la industria no era el único sector que le preocupaba a Mao. La agricultura también sufrió profundos cambios bajo la administración de este. En otoño de 1953, el Comité Central del Partido Comunista estableció un monopolio estatal en la compra y comercialización de cereales y otras materias primas. Esta política tenía como objetivo romper la relación entre campesinos ricos y los comerciantes de grano, evitando así la especulación en el sector. Para tratar de mejorar la productividad, se alentó a los agricultores a formar unidades colectivas. Todo este proceso culminó con la creación de cooperativas, donde en aquellas más avanzadas los ingresos se basaban en la cantidad de trabajo aportado y las familias solo podían mantener una pequeña parcela para un uso personal. La producción de cereal y del acero por parte de la industria se iban a convertir en los pilares fundamentales del desarrollo económico. Mao pronosticaba que en 15 años China superaría al Reino Unido en producción industrial. El plan quinquenal terminaría en 1957 con unos resultados bastante modestos. Pero llegaríamos al momento donde se iba a poner en marcha uno de los planes más ambiciosos de la historia, el gran salto hacia adelante. Esta controvertida iniciativa tenía como objetivo catapultar China hacia un futuro próspero y moderno. Quería desarrollar áreas clave de la economía y tratar de mejorar el nivel de vida de toda la población. Pero contrario a las expectativas, acabó siendo un estrepitoso fracaso. El objetivo era alcanzar a la Unión Soviética. Y en resumidas cuentas, el gran salto hacia adelante consistía en hacer todo lo que se ha estado haciendo hasta ahora, pero con esteroides. Inicialmente, los informes sobre el nuevo plan eran alentadores, ya que hubo una cosecha favorable, aunque era debido a las condiciones climáticas inusualmente buenas. Aún así, estos informes no eran demasiado fiables, ya que los responsables locales inflaban las cifras para recibir reconocimiento y ascensos políticos. Y los buenos resultados, que se entiendan las comillas, hicieron que el gobierno decida movilizar mano de obra de la agricultura a las ciudades para meterlas en la industria. Desplazaron a millones de agricultores a otros proyectos como la producción de acero o construcción de presas de irrigación masiva, provocando el abandono de muchas zonas agrícolas. Pero estos errores iniciales solo fueron el inicio de toda una serie de sucesos dramáticos. Otra forma curiosa de reducir la productividad fue la introducción de cocinas colectivas. Y no estoy de coña. Mao y otros miembros del partido creían que la familia era una de las bases de la propiedad privada, por lo que se introdujeron esas cocinas colectivas para romper con la familia tradicional. Y claro, al estar los campesinos tan arraigados a una forma de vida, les ha sentado bastante mal el cambio. Otra medida loca para tratar de hacer sombra a la Unión Soviética es reducir sus importaciones de grano. Supongo que sabéis lo que es una cuenta comercial. Exportaciones menos importaciones, es decir, lo que vendes menos lo que compras. Entonces, si tú reduces lo que compras desde fuera, estás haciendo que la cuenta quede más positiva. Pero claro, al final es una reducción artificial. Y esto acabaría pasando factura ya que las reservas de alimentos se estaban agotando. Pero si esto de aquí os parece poco, agarraros que viene lo más fuerte.
Otro factor que contribuyó a la crisis fue la introducción de métodos pseudocientíficos basados en las teorías del ingeniero soviético Trofim Lysenko. Mao quería aplicar estos métodos en el campo chino, creando nuevas especies de animales y vegetales e introducción de nuevas técnicas arales, y los resultados fueron desastrosos. Se produjeron plagas masivas de insectos, la producción disminuyó y las presas se secaron. Para resumir, una de las ideas era tratar de poner los cultivos más juntos dentro de la tierra para aprovechar más el espacio, es decir, que dentro de un mismo espacio haya más cultivos, o plantar las semillas a más profundidad pensando que así las raíces serán más grandes. Pero lo más cómico, por decirlo de algún modo, es su campaña contra las 4 plagas: los mosquitos, los roedores, las moscas y los gorriones. Los 3 primeros querían ser exterminados para mejorar la salud de la población, y los gorriones, no sé cómo se llaman en Latinoamérica, pero son esos pajaritos marrones pequeñitos, eran acusados del terrible crimen de comerse el grano. Para Mao, la medida estaba funcionando de maravilla, y estaba convencido de que dichos esfuerzos le estaban ahorrando al país 2 kilos de arroz por gorrión al año. Al cabo de un año, China se dio cuenta de que los gorriones no solo se comían los cultivos, sino también las plagas. Y sin gorriones para frenar la creciente población de insectos, las langostas invadieron el campo sin obstáculo alguno. Esto hizo que se desplomen las cosechas y que el hambre haga presencia. Según las estimaciones oficiales, hasta 15 millones de personas perdieron la vida por culpa del hambre, mientras que hay otros investigadores que dicen que esta cifra podría estar entre 45 y 70 millones. Pero bueno, al final son estimaciones. La desesperación fue tal que China tuvo que importar 250.000 gorriones de la Unión Soviética. O sea, vosotros pensad por un momento que sois un dirigente soviético y os llega el típico pedido de productos y veis en la lista 250.000 gorriones. O sea, la cara que se os debe de quedar. Pero bueno, vamos a ponernos serios otra vez. Que no quiere decir que ahora mismo no estaba siendo serio, pero claro, lo que estaba contando roza la tragicomedia. Evidentemente, el plan fue un estrepitoso fracaso. Mao se mostró escéptico y después pensó que algunos grupos sociales conspiraban y escondían grano para pedir contrapartidas. Lanzó entonces una campaña para encontrar el grano oculto que tuvo como resultado purgas, torturas y gente que se quitaba la vida. Y todo aquel que intentase cuestionar sus métodos era considerado enemigo del régimen. Y como la hambruna no se reportó, no llegó ninguna ayuda internacional que podría haber calmado bastante la cosa. En el 61 se realizó una rectificación y se puso fin al gran salto hacia adelante. Se tomaron medidas urgentes para aliviar el hambre que ya había afectado a las ciudades: racionamiento, distribución de alimentos y abrigo, reducción de la jornada laboral, importación de grano. Pero a pesar de esas acciones, el hambre persistió hasta 1962, agravado por cosas como la sequía que hubo en el norte. Se empezó a dar marcha atrás en muchas de las medidas que se hicieron, como por ejemplo la de impedir crear un pequeño mercado privado de alimentos. La figura de Mao fue puesta en duda. Y desde el propio partido había quien decía que se necesitaba volver a la propiedad privada del campo. Y uno de esos fue Deng Xiaoping, con su famosa frase: gato negro o gato blanco, poco importa si caza ratones. Mao fue apartado de la jefatura, aunque siguió como presidente del partido. Para contrarrestar la crisis en el campo, se prohibió la emigración a las ciudades. ¿Os acordáis que antes se incentivaba que todos se vayan a las ciudades? Pues ahora lo contrario, ya que si la gente se iba del campo, no habría mano de obra suficiente para producir. Cosa que funcionó, la productividad en el campo no cayó tanto. Y los trabajadores altamente cualificados y universitarios eran reenviados a otros lugares donde se considerasen más productivos, aunque eso implicase la separación de sus familias. El país se embarcaría en un periodo de estancamiento económico, donde lo más destacable fue la revolución cultural promovida por Mao, pero fue un movimiento más político que económico. No es que hubiese ninguna reforma relevante. Todo eran puras disputas ideológicas, pero esto evidentemente desestabilizaría aún más el gobierno, haciendo que los gobernantes pongan foco en otros asuntos, hasta llegar a 1978, donde con la llegada de Deng Xiaoping, China daría el salto más importante de su historia. Pero eso ya lo veremos en otro vídeo. El periodo de Mao se puede resumir en mucha voluntad y poco resultado. Si bien se han asentado buenas bases para la revolución que estaría a punto de suceder, la arrogancia del gobierno impidió las reformas necesarias cuando surgieron los problemas. Lograron industrializar a su manera, la mano de obra industrial creció, el gobierno conseguía movilizar muchísimas personas, pero fue Deng Xiaoping la figura que logró aprovechar todo ese potencial. En un próximo vídeo lo trataremos, así que suscribiros si no os lo queréis perder. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.